Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hablar sobre la reinfección por SARS-CoV-2. Actualmente, nosotros sabemos que existen más de 23 millones de casos reportados de infección, afectando a más de 180 países y han sido reportadas más de 800.000 muertes. Si nosotros calculamos la letalidad, esto da más o menos 3-4%, lo cual puede variar a más o a menos dependiendo del país en donde nos encontremos. No resulta sorprendente que el 28 de agosto de este año fue reportado, fue documentado el primer caso de reinfección en un paciente de Hong Kong. ¿Y por qué les digo que no resulta sorprendente? Por el propio comportamiento de otros coronavirus que nosotros ya conocíamos previamente. Nosotros sabemos que existen otros tipos de coronavirus que afectan también al ser humano, aquel que produce, por ejemplo, el resfriado común, el cual puede reinfectar a la misma persona incluso en la misma estación, en el mismo invierno. Entonces por eso le digo que esto no resulta sorprendente. Es medio que ya lo estábamos esperando que se reporte, que se documente oficialmente. Entonces, en una persona de 33 años, un hombre de 33 años sin enfermedades descriptas, ocurrió el primer episodio el día 23 de marzo de este año. Este paciente el día 23 de marzo comenzó a presentar fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza. 3 días después, el día 26, fue confirmado por un hisopado de la saliva de la orofaringe en Hong Kong y fue confirmado la infección por SARS-CoV-2, por RT-PCR. ¿Sí? Por suerte se aprovechó en ese paciente y se hizo el secuenciamiento genético. ¿Estamos? Eso es importante para lo que les voy a decir después. O sea, se estudió cuál era su huella digital genética. Ese paciente se lo interna, el paciente mejora, no se especifica si se hizo algún tipo de tratamiento, pero sabemos que hasta hoy no existe tratamiento específico para el virus. Además, el paciente tenía síntomas leves, pero en fin, el paciente se interna, mejora y recibe el alta el día 14 de abril. En el momento del alta, el paciente estaba completamente asintomático y tenía 2 test de RT-PCR para SARS-CoV-2 negativos, ¿sí? 2 tests separados por 24 horas. O sea, el paciente estaba curado. Como un detalle importante, a este paciente se le dosó la inmunoglobulina G contra la proteína de núcleo cápside del virus con 10 días del inicio de los síntomas y fue negativa, o sea, todavía no tenía anticuerpos detectables. ¿Cuál es la magnitud de la respuesta inmune de este paciente? No lo sabemos porque no se le hizo un seguimiento. ¿Estamos? Ahora, probablemente, por lo que sabemos de la fisiopatología, este paciente desarrolló una respuesta por células T y también por células B, la cual no fue medida. Y probablemente después desarrolló anticuerpos. Nosotros sabemos que la mayoría de los pacientes va a desarrollar anticuerpos neutralizantes, los cuales van a durar entre 2 y 3 meses y entonces van a comenzar a caer. Esto es lo que se cree actualmente que ocurre con los pacientes. O sea que los anticuerpos protectores tal vez nos protejan por 2 a 3 meses. Después de eso no queda muy claro. Ahora, ¿qué ocurrió con este paciente? El 14 de agosto, él estaba volviendo de un viaje que hizo a España, y cuando llegó al aeropuerto de Hong Kong se hizo un screening, se le hizo un hisopado de la saliva de la orofaringe nuevamente y dio positivo. Ahora, esto fue un screening, el paciente estaba asintomático. Esto es importante para los comentarios que vamos a hacer después. Este paciente se lo decidió internar, se lo aisló, se lo internó. El paciente, como les dije anteriormente, no tenía quejas, no tenía síntomas, los signos vitales estaban ok, pero fíjense qué interesante. El paciente tenía una PCR, y acá me refiero a la proteína C reactiva, al marcador de inflamación, al reactante de fase aguda, ¿sí? Elevada, estaba arriba de 8 miligramos por litro, la cual fue gradualmente cayendo sus niveles, volviendo a lo normal, con el paso de los días. Este paciente no tuvo síntomas en ninguno de los días durante la internación. La carga viral de este paciente también fue progresivamente disminuyendo a lo largo de la internación de manera espontánea, no se le hizo ningún tipo de tratamiento. Importante, la radiografía de este paciente era normal. A este paciente también se le dosó la inmunoglobulina G contra el SARS-CoV-2, y con 5 días después del alta
no se especifica cuánto tiempo el paciente quedó internado, pero 5 días después del alta vino positiva. Entonces fíjense, el paciente tuvo un primer episodio de infección sintomática y más o menos 140 días después, el paciente tuvo una segunda infección, pero esta asintomática, probablemente porque su sistema inmune actuó mucho más rápidamente y logró eliminar al virus. La respuesta inmune tal vez no fue lo suficientemente importante como para evitar la infección, pero por lo menos evitó que manifieste sintomatología o que evolucione a enfermedad más grave. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que este caso fue una reinfección y no fue simplemente un falso positivo o no fue simplemente una persistencia de la positividad a la prueba de RT-PCR, como ocurre en algunos pacientes asintomáticos que se recuperaron de la infección? O sea, hay algunos pacientes que tuvieron COVID-19, se curaron, están completamente asintomáticos y siguen teniendo positividad después de algunas semanas. Pero esto no quiere decir infectividad, porque hay veces que quedan las partículas o pedazos, digamos, del virus, la cual es detectada por la RT-PCR y da positivo, pero esto no indica que el paciente sea infectante y que esté enfermo. ¿Cómo sabemos que este paciente sí está enfermo? Bueno, si nosotros vemos, clínicamente él era asintomático, lo cual puede confundir un poco. Pero el paciente tuvo una PCR, una proteína C reactiva, digamos, elevada, un marcador de inflamación. Además, esa proteína C reactiva fue disminuyendo conforme fueron pasando los días. Y además la carga viral que se la fue midiendo fue disminuyendo también conforme fue pasando los días. Además de esto, el paciente tuvo una seroconversión. Al inicio el paciente era negativo para la IgG y después de 5 días del alta el paciente fue positivo. Una seroconversión. Todo eso nos indica que esto fue una reinfección, pero además se comprobó y se la documentó de la siguiente manera. En el primer episodio se había hecho el secuenciamiento genético de este virus, o sea, se determinó cuál era la huella digital y se vio que este virus era parecido con los virus que circulaban en Estados Unidos y en Inglaterra entre marzo y abril de este año. Ahora, cuando se estudió la secuencia genética de este virus, se vio que era diferente, era una versión diferente del virus anterior que provocó la infección. ¿Sí? O sea, cuando se estudió la secuencia genética que codifica para diferentes proteínas del virus, específicamente la proteína Spike, la proteína de membrana, la proteína de núcleo cápside y algunas proteínas no estructurales, eran diferentes esta secuencia en 24 nucleótidos. Este virus es más parecido con aquellos que andaban circulando al final de julio, inicio de agosto, por Suiza y también por Inglaterra. Ahora, vamos a ver algunas conclusiones y consideraciones que tenemos que plantearnos a partir de esto. Fíjense algunas de las consideraciones que se están haciendo a nivel mundial a partir de la publicación de este documento. Es poco probable que la inmunidad de rebaño sea efectiva para, proteger a la población. ¿Qué quiere decir inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo o herd immunity? Si tenemos una parte de la población, 60-70%, que está inmunizada contra determinado virus, ya sea de manera natural tras adquirir la infección o de manera artificial tras vacunarse, ese 60-70% que tiene defensas, que tiene anticuerpos, va a proteger al 20-30% que todavía no está inmunizado. ¿Por qué? Porque ese 60-70% no se va a reinfectar. Y al no reinfectarse no va a contagiar a esas personas. Bueno, es poco probable que esto funcione en la COVID-19. ¿Por qué? Porque tras algunos meses no nos podemos reinfectar. Tal vez la inmunidad de rebaño sea efectiva por algunos meses, pero después ya no lo sea tanto. La segunda consideración dice lo siguiente: tal vez la segunda infección sea más leve. Y esto lo pongo entre signos de pregunta porque todavía no lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que dicen los inmunólogos? Para que nuestro organismo aprenda a defenderse de manera eficiente de determinados microorganismos, muchas veces se los tiene que reexponer más de 1 o 2 veces. Y esto ocurre, por ejemplo, con algunas vacunas que necesitan de su refuerzo. Tras un primer contacto, su sistema inmune se estimula, pero no es tan eficiente. Ahora, tras el refuerzo de la vacunación, queda más eficiente para atacar
al agente infeccioso. Esto también ocurre, por ejemplo, en los niños que son alérgicos. Muchas veces los niños van creciendo, su sistema inmune va madurando, y aprende a defenderse mejor de los estímulos externos. Entonces el niño deja de ser alérgico. Bueno, tal vez con la COVID-19 ocurra lo siguiente. La segunda infección sea más leve, su sistema inmune ataque por la memoria inmunológica mucho más rápido al coronavirus. Ahora, esa segunda infección tal vez no sea lo suficientemente importante como para, digamos, evitar que nos infectemos, pero sí sea lo suficientemente importante para evitar, digamos, que la infección progrese de una forma severa. Y esto es importante. El SARS-CoV-2 continuará circulando en la población, y esto es más de lo que les dije anteriormente. Conociendo el comportamiento de otros coronavirus, los que causan el resfrío, que pueden reinfectar a la misma persona en el mismo invierno, bueno, tal vez eso pueda ocurrir con el SARS-CoV-2. La reinfección puede ocurrir pocos meses después. ¿Qué es lo que nosotros sabíamos hasta ahora? Que los anticuerpos neutralizantes permanecen en nuestro organismo más o menos 2 a 3 meses. Después de esos 2 a 3 meses, en algunas personas antes, en otras personas después, esos niveles de anticuerpos neutralizantes comienzan a disminuir, y es a partir de entonces en donde se especulaba que la reinfección puede ocurrir. Y es lo que ocurrió con este paciente, que se reinfectó 140 días después. Y una cosa muy importante, ¿sí? A diferencia de lo que mucha gente piensa, al alta del paciente o cuando nos recuperamos, digamos, de la infección por SARS-CoV-2, debemos continuar con el distanciamiento social por el riesgo de reinfectarnos y sobre todo por el riesgo de transmitir a los otros la enfermedad, en el caso de que adquiramos nuevamente el virus. El distanciamiento social hasta ahora es lo más efectivo para prevenir la propagación de este virus, y debemos cuidarnos entre todos. Bueno, esto fue un resumen del artículo publicado. Déjame tus dudas, tus preguntas, tus comentarios aquí abajo. Suscríbete al canal, mándame tu foto mirando el video por las redes sociales y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chao, chao.